Capítulo 61, Chapter 61. Adrián arqueó una ceja y luego sintió una oleada de alivio. Él y su grupo habían recorrido la mitad de Dakota del Sur en una camioneta robada que se parecía a la de su dueño original. Sin embargo, fueron vistos por una pandilla que guardaba rencor contra el propietario y buscaba venganza. Este todoterreno no era descapotable, así que, como era de esperar, la banda no pudo identificar a los pasajeros y supuso que eran clones. Decidieron actuar por separado. El líder de la pandilla notó de inmediato la expresión de desconcierto de Adrián y gritó: «No me malinterpretes, viejo. Estábamos persiguiendo ese coche, pensando que era tu gemelo. Durante años, había sobrevivido en los páramos lamiendo la sangre del filo de un cuchillo. Sin sus agudos instintos, habría perecido hace mucho tiempo, ya fuera en un incendio o a manos de un jefe irascible». «Oye, déjalo ir», dijo Adrián con una sonrisa, apuntando con su arma a los gánsteres abatidos. Un escalofrío recorrió la espalda del líder mientras un sudor frío le goteaba por la frente. El grupo al que se enfrentaban no era un grupo cualquiera. Dos francotiradores, una mujer con poderes telequinéticos y una figura misteriosa que, aunque no se había movido, irradiaba competencia, eran más que suficientes para aterrorizarlo. Esta era una situación que no había vivido antes. Su repentina aparición solo podía significar que se estaban preparando para algo importante. Su mente trabajaba frenéticamente. La supervivencia era ahora su máxima prioridad. Si quería vivir, tal vez revelar información valiosa le ayudaría. Se le ocurrió una idea, y mientras el dedo de Adrián se cernía cerca del gatillo, gritó: «Hermanos, intentáis ir a Dakota del Norte o a Canadá. No podéis llegar allí». «¿Qué?». Adrián apartó el dedo del gatillo, indicando que estaba escuchando. El líder de la banda respiró hondo, sabiendo que había logrado captar su atención. «Puede que sobreviva un poco más». Relamiéndose los labios, saboreando el regusto metálico del óxido, continuó: «Dicen que hace años tuvo lugar una batalla épica. Una docena de hechiceros rodearon a otro mago que invocó a decenas de miles de demonios, destrozándolos justo en la frontera. Se creó una grieta de casi 1000 kilómetros de largo y varios cientos de metros de ancho. Esa grieta se ha convertido en una especie de punto de conexión entre el infierno y la realidad. Nadie que haya intentado atravesarla ha regresado con vida. La ruta más segura es pasar por Hammerfall City, cruzar el territorio de Magneto y salir por Ulkland. Es mucho más seguro». «Ulkland es seguro». «Estás bromeando». Pietro parecía escéptico, dudando de las palabras de Jamie. Por lo que sabían, los Hulks de la banda de Hulks eran monstruos antropófagos. Adrián se tocó la barbilla, sumido en sus pensamientos, y luego levantó una mano para impedir que Pietro hiciera más preguntas. «Puede que el líder de la banda no esté del todo equivocado. En Twilight Wolf, Return Home, Dakota del Norte apenas se menciona. En cuanto a la banda de Hulk, no sería del todo incorrecto decir que su descripción era exagerada. El final de Twilight Wolf mostraba a Wolverine resurgiendo tras la trágica pérdida de su familia, masacrando a casi toda la banda de Hulk. Después de eso, llegó un grupo de fanáticos de Punisher llamado Judgment Gun. No cobraban alquiler ni seguían reglas, mataban y robaban por diversión. A diferencia de los Hulks, que solo mataban cuando no se pagaba el alquiler, la banda del juicio consideraba todo el territorio como un campo de batalla sin cuartel y lo arrasó. Una vez aniquilada la banda de Hulk, casi todos los asentamientos corrieron una suerte similar: hombres fueron asesinados, niños secuestrados y suministros saqueados. Incluso Logan, que juró librar al mundo del mal, admitió a regañadientes que la banda de Hulk mantenía un orden cruel a pesar de su barbarie. «¿Estás seguro de que no estás mintiendo?». «¿Cómo me atrevo? Me están apuntando con una pistola a la cabeza». «Bien». Se oyó un disparo y la sangre salpicó por todas partes. Adrián hizo un gesto a su grupo mientras miraba a los gánsteres sin vida que yacían en el suelo. «Busquémosles dinero. Vayamos a un pueblo y compremos un coche nuevo. Ya encontraremos a alguien que verifique esta información más tarde». Unos segundos después, Pietro regresó sonriendo, con un fajo de billetes y lingotes de oro en la mano.
Se los entregó a Adrián, quien asintió y se los pasó a Frank, observándolo mientras éste los guardaba en una bolsa con un suspiro. Luego, Adrián se acercó y acabó con los miembros restantes de la banda. El todoterreno frenó bruscamente, levantando arena al detenerse. Adrián abrió la puerta y salió para observar el pueblo que se encontraba a pocos kilómetros de distancia. Una tormenta de arena amarilla rugía, fuertes vientos levantaban arena hacia el cielo, dificultando la visibilidad. Se cubrió los ojos con la mano, entrecerrando los ojos para observar su objetivo a través de la tormenta. «Deja el coche aquí. Hemos recorrido cientos de kilómetros y el petróleo de los bidones está casi agotado». Adrián golpeó con displicencia su pistola enfundada y comenzó a caminar hacia el pueblo. El castigador y los demás ya se habían disfrazado con atuendos que habían recogido a lo largo del yermo. No se diferenciaban en nada de los demás habitantes del yermo, salvo por estar bien alimentados y tener todos sus dientes. El pueblo se construyó sobre las ruinas de una ciudad destrozada, rodeado de escombros y edificios en ruinas. Unos cientos de metros más allá de la entrada, divisaron estructuras de reciente construcción. Era un mercado. Adrián echó un vistazo a su alrededor y observó una variedad de objetos con temática de superhéroes. Estatuas realistas de héroes en poses audaces y con trajes imponentes se erguían orgullosamente en filas. Entre ellas se encontraban el robot de Iron Man y el icónico traje rojo y azul de Spider-Man. En los puestos se exhibían diversos juguetes de superhéroes, incluyendo figuras de acción articuladas que permitían a los compradores recrear las poses icónicas de los héroes. Sinceramente, a primera vista, Adrián tuvo la sensación de haberse topado con una convención de cómics estadounidense para fans acérrimos. ¿De dónde han salido todos estos artículos de superhéroes? ¿Acaso estos villanos no guardan rencor?, murmuró. El dueño de un puesto cercano, que hasta entonces estaba holgazaneando, se animó al oír la pregunta. Oye, puedes ganar dinero y pagar impuestos. Hammerfall es el lugar turístico más popular de Estados Unidos. Lord Magneto es bastante tolerante, vende sin miedo. Al percatarse del color del cabello de Pietro, el rostro del vendedor se iluminó con interés. Oye, hermanito. Tu pelo me recuerda al de ese tipo veloz. ¿Cómo te llamas? Te pareces mucho a él. ¿Quieres comprar uno? Recrea a la perfección su muerte. Mientras hablaba, el vendedor tomó una versión de juguete de Quicksilver y se la mostró a Pietro. El juguete imitaba con asombroso detalle el icónico traje azul y blanco de Quicksilver. El vendedor dobló las piernas flexibles del juguete, mostrando cómo podían romperse para representar de forma realista la muerte de Quicksilver. 2. Pietro observaba, con el rostro pálido, pero agitó la mano y murmuró. No, gracias. Dijiste que Hammerfell es la mayor atracción turística de Estados Unidos. ¿Acaso esta gente viene solo a comprar juguetes de superhéroes? Wanda estaba de pie frente al mostrador, sus ojos recorriendo la deslumbrante variedad de juguetes, con un rastro de sorpresa en su rostro. Tomó un juguete, lo examinó por un momento, negó con la cabeza y lo devolvió. El vendedor, al notar su desinterés, frunció el ceño y dijo secamente, camine un poco más y verá más. Si no va a comprar, no toque. Adrián y el grupo continuaron abriéndose paso entre la multitud del mercado. La mirada de Adrián se posó en un grupo de personas que buscaban comida, vestidas con harapos. Se arrodillaron en el suelo, oprimidos por el mundo. Hombres, mujeres y niños se inclinaron con cuerpos débiles, sus rostros reflejaban solo desesperación. Juntaron las manos y murmuraron oraciones, pero sus palabras fueron engullidas por el viento y la arena. Sus oraciones no eran súplicas de intervención divina, sino lamentos por su difícil situación. A medida que el grupo se acercaba, vieron a quien rezaban los carroñeros. Frank, que había permanecido en silencio hasta entonces, murmuró, Dios. En el suelo yacía un martillo de cabeza cuadrada, con el mango envuelto en cuero descolorido y manchas de sangre en la correa. Adrián miró a la multitud arrodillada, con una expresión indescifrable. Vamos, dijo. Abandonaron el lugar y se acercaron a un taller mecánico cercano. El zumbido de la maquinaria y el olor a aceite impregnaban el aire. En el interior,
Bajo una iluminación tenue, Adrián observó un robot Ultron alto trabajando en el motor de un automóvil. Sus antenas parpadeaban y su cuerpo mecánico contrastaba con la camisa a cuadros y los vaqueros que vestía. Panisiar buscó instintivamente su arma, pero se detuvo al ver la vestimenta de Ultron. Parecía más la de un mecánico que la de la máquina genocida que conocían. El robot se giró hacia ellos, con sus ojos rojos brillando. Con voz mecánica, dijo: «Bienvenidos al taller de carrocería de Tania. ¿En qué puedo ayudarles?». Frank entrecerró los ojos y gruñó: «Es ese Ultron». Adrián le puso una mano en el hombro a Frank. «Tranquilo. Los universos paralelos están llenos de sorpresas. En este, Hawkeye tuvo un hijo con la hija de Spider-Man. 1. Frank miraba, estupefacto, mientras Adrián explicaba. En este mundo, Peter Parker tuvo una hija, Tanya, antes de morir. Ella no heredó sus poderes. Tras el divorcio de Hawkeye y Tanya, ella y este Ultron 8, criaron a su hija juntos. Incluso mantuvieron la amistad con Hawkeye». Ignorando la incredulidad de Frank, Adrián se acercó al mostrador y tocó el timbre. Ultron se sobresaltó al oírlo y dijo: «Por favor, no lo hagas, es frágil». Ultron escaneó repentinamente a Adrián. «Tus constantes vitales superan los límites humanos normales», dijo con cautela. Adrián frunció el ceño, pero ignoró el comentario. Sacó un fajo de billetes y se lo entregó al robot. «Buscamos un coche usado, y un pequeño favor». Ultron vaciló. «¿Qué favor?». «Necesitamos conocer al exmarido de Tanya. ¿Está Hawkeye por aquí?». El robot suspiró y se frotó la frente metálica. «Clint siempre trae problemas aquí. Déjame comprobarlo». Adrián asintió y les indicó a los demás que buscaran un hotel cercano. Mientras se alejaban, Adrián notó que una chica los observaba desde las sombras. Sus ojos reflejaban sospecha mientras se adentraba en el callejón. Adrián entrecerró los ojos, pero continuó entrando en el hotel. Un apuesto anciano de larga cabellera se acercaba lentamente al pueblo. Llevaba una bolsa y vestía ropa sencilla, pero irradiaba una presencia singular e imponente. Su cabello ondeaba al viento, dándole un aire de libertad y rebeldía. El arco compuesto que llevaba a la espalda revelaba su destreza como arquero, y un carcaj lleno de flechas afiladas y brillantes completaba la imagen. Mientras paseaba por las bulliciosas calles, los lugareños le abrían paso instintivamente. Sus gestos no se debían al miedo, sino al respeto. Era evidente que aquel hombre no les resultaba un desconocido. Miradas llenas de admiración lo seguían a su paso. El anciano continuó su camino a través del mercado y las calles concurridas hasta llegar a la puerta de un taller mecánico. Se detuvo, su mirada penetrante escudriñando los letreros y los alrededores, buscando claramente a alguien. En ese momento, Ultron 8 salió de la tienda y gritó con su inconfundible voz mecánica: «Hawkeye. Estás aquí. Esa gente te ha estado esperando durante 2 días. Parecen decididos a conocerte». Hawkeye arqueó una ceja ante esto, su rostro curtido mostraba una leve curiosidad. «Ese grupo. Creí que solo habías mencionado a un tipo en tu llamada». Ultron puso los ojos en blanco, o al menos, imitó el gesto con sus funciones electrónicas. «Ashley ha estado de muy mal humor estos 2 últimos días. Cree que has vuelto a traerle problemas», advirtió. Hawkeye sonrió con sorna. «Eso solo significa que mi hija sigue tan lista como siempre». Miró hacia una rendija en una puerta cercana, donde se veía un viejo póster suyo de la época de los Vengadores. Con una sonrisa, abrió la puerta. «¡Guau!», exclamó, «todavía tenéis mi póster en la pared». La sonrisa se le congeló en el rostro al entrar. El póster con su imagen no estaba expuesto con orgullo, estaba lleno de dardos, cada uno clavado directamente en su cara. Bajó los hombros mientras observaba la decoración rebelde de la habitación. Pósters de grupos musicales, revistas esparcidas y cuadernos de dibujo llenaban el espacio, mientras una chica de cabello oscuro estaba sentada en la cama, con la mirada penetrante fija en él. «¿Vienes a limpiar el desastre que han provocado tus visitas?», preguntó fríamente, con un tono cargado de sarcasmo.
Clint Barton suspiró profundamente. Encontrar las palabras adecuadas le resultaba más difícil que luchar contra el mismísimo Thanos. Finalmente, logró decir en voz baja, sí. Sin decir palabra, dio media vuelta y cerró la puerta tras de sí. Afuera, Ultron 8 le dirigió una mirada cómplice, su estructura metálica temblando ligeramente como si intentara reprimir la risa. Ignorando la expresión de suficiencia del robot, Hawkeye cruzó la calle hacia el hotel donde se hospedaban sus visitantes. Empujó la puerta chirriante del hotel y entró en el vestíbulo tenuemente iluminado. Al acercarse a la recepción, preguntó con naturalidad, «He oído que alguien me ha estado buscando estos 2 últimos días». La recepcionista, una mujer mayor absorta en su periódico, respondió con pereza, «Habitación 3, en el segundo piso. Y no olvide el dinero que me debe. Si no paga pronto, iré directamente a ver a su exmujer». «Dios mío, qué buena memoria tienes», murmuró Clint poniendo los ojos en blanco. Sacó unos cuantos billetes arrugados, los dejó caer sobre el mostrador y subió las escaleras. Mientras ascendía, instintivamente guardó una hoja corta en su mano. Ultron 8 le había asegurado que probablemente estas personas no eran hostiles, pero en este mundo, nunca se podía confiar plenamente en nadie. Al encontrar la habitación en cuestión, Clint llamó a la puerta. Esta se abrió con un ligero crujido, dejando ver un interior tenuemente iluminado. En el umbral se encontraba un hombre de cabello negro azabache que brillaba débilmente entre las sombras. «¿Eres tú quien me busca?», preguntó Hawkeye con voz áspera, entrecerrando los ojos con recelo. El hombre vaciló un momento antes de asentir. «Sí. Hay algo importante que necesito comentar contigo». Haciéndole señas para que continuara, Clint entró. En cuanto la puerta se cerró tras él, los instintos del experimentado arquero se activaron. En un instante, alzó su espada y se abalanzó sobre la garganta del hombre. Pero el desconocido fue más rápido y más fuerte. Antes de que la hoja de Clint pudiera alcanzarlo, el hombre le sujetó la muñeca con una fuerza de hierro. Un dolor agudo recorrió el brazo de Clint cuando el cuchillo se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un estrépito. «¿Quién te envió?». «Cráneo rojo», siseó Clint, con la respiración entrecortada mientras luchaba por liberarse. Quienquiera que fuera ese hombre, no era un carroñero cualquiera. Su velocidad y fuerza superaban con creces todo lo que Clint había visto en el páramo. Antes de que Clint pudiera gritar pidiendo ayuda o hacer otro movimiento, el hombre lo soltó y retrocedió. «Tranquilo. No soy tu enemigo», dijo con una leve sonrisa. La confusión de Clint aumentó cuando el desconocido hizo un gesto hacia atrás. Lentamente, Clint se giró, y se quedó paralizado. Allí estaban, de pie, 2 figuras que jamás esperó volver a ver, Quicksilver y la Bruja Escarlata. Sus rodillas flaquearon al ser inundado por los recuerdos, la muerte de Wanda a manos de Magneto, su pecho atravesado por una estaca de metal y la agonía de perderla. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras caía al suelo. Esto no puede ser real», susurró con voz ronca. «Te vi morir». Wanda dio un paso al frente, con una expresión más suave. Con delicadeza, le puso una mano en el hombro. «No, Clint. No somos una alucinación», dijo en voz baja. «Pero tampoco somos exactamente las personas que recuerdas». Clint la miró fijamente, con el rostro surcado por las lágrimas, lleno de esperanza e incredulidad. «Entonces, ¿quién eres?». Antes de que Wanda pudiera responder, Adrián dio un paso al frente y recogió el cuchillo que Clint había dejado tirado. «Digamos», comenzó con una sonrisa, «que estamos aquí para ofrecerte la oportunidad de hacer algo importante. Algo que podría cambiarlo todo». Clint contuvo la respiración al encontrarse con la mirada firme de Adrián. «¿Te apuntas, Hawkeye?», preguntó Adrián con voz firme, esbozando una leve sonrisa en los labios. Durante un largo instante, la habitación quedó en silencio. Entonces Clint, con los ojos aún brillantes, asintió. «Hagámoslo». Capítulos avanzados disponibles en Patreon. Tras la explicación de Adrián, el anciano que tenía delante finalmente se calmó y dejó de llorar. Recogió el cuchillo pequeño del suelo,
Lo envainó, respiró hondo y miró a Adrián y a los demás. En voz baja, preguntó. Así que no eres de este mundo. Vienes de una línea temporal diferente. En realidad, se trata de universos paralelos diferentes, pero la idea general es la misma, dijo Adrián encogiéndose de hombros. Continuó explicando cómo los universos paralelos podían visualizarse como una mesa de billar, cada bola representa un universo diferente, mientras que las líneas temporales son como observar la misma bola desde diferentes ángulos. Hawkeye, o Clint Barton, examinó a las 4 personas en la habitación. Su mirada finalmente se posó en Frank Castle. Es ese, el castigador. No está mal, asintió Frank. Clint guardó silencio un instante. Al entrar en la habitación, se había sentido abrumado por la alegría, creyendo que sus compañeros habían vuelto a la vida milagrosamente. Pero ahora, al darse cuenta de que solo eran dobles de otro universo, se sintió como si hubiera caído del cielo al infierno. Sin embargo, para estos viajeros procedentes de un universo asolado por zombies, parecía que habían pasado del infierno al cielo. Un universo donde casi todos se han convertido en monstruos devoradores de hombres. Eso suena a pesadilla, murmuró Clint. Así que no estás aquí para salvar mi mundo. Solo de paso. ¿O buscas refugio? Preguntó Clint, sentándose y limpiando su espada con un trozo de tela con displicencia. Antes de que Wanda pudiera responder, Adrián habló primero. No. Al ver que la expresión del anciano se ensombrecía, Adrián añadió rápidamente, pero podría resultar ser un sí. Clint levantó la cabeza de golpe, con los ojos brillando de esperanza. Antes de hablar de lo que queremos hacer, dijo Adrián, hablemos de ti. A tu edad, ¿por qué no disfrutas de la jubilación como Logan? ¿Por qué estás aquí, arriesgando tu vida, en lugar de quedarte con tu hija? Clint suspiró. Como dijiste, no me quedan muchos años. Mi vista está fallando, llevo 2 años luchando contra el glaucoma. Pronto me quedaré ciego. He ahorrado suficiente dinero para mi hija, Ashley. Claro, lo conseguí con un trabajo peligroso, pero es suficiente para que pueda sobrevivir. Pero... Clint hizo una pausa, rozando instintivamente la cuerda del arco con la mano. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo a Natasha muriendo frente a mí, apuñalada por Zemo. También veo a Tigresa y a Halcón. Les fallé. Wanda se estremeció, apretando los puños al oír el temblor en la voz de Clint. Melissa me lo advirtió en aquel entonces. Quería decirme algo importante, pero no la escuché. La ignoré. Los ojos de Clint se llenaron de lágrimas mientras continuaba, con la voz quebrándose. Ahora, 40 años han pasado en lo que parece una sola noche. Les debo mucho. Les debo mucho a todos. No puedo morir sin enmendar mis errores. Adrián dio un paso al frente y con delicadeza le ayudó a ponerse de pie. Por eso te he llamado, Clint. Te estoy dando la oportunidad de vengarte y saldar cuentas, dijo Adrián en voz baja. Una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Mira esto. Adrián desplegó un mapa sobre la mesa y señaló una ubicación marcada con la etiqueta Zemo. Clint apretó los dientes al ver el nombre. Los recuerdos de Zemo apuñalando a Black Widow por la espalda volvieron a su mente, y su cuerpo sin vida se desplomó en los brazos de Clint. Quiero que nos lleves hasta Zemo, dijo Adrián. Romperemos sus defensas y, después de eso, será todo tuyo. ¿Cuál es el truco? ¿Qué quieres a cambio?, preguntó Clint con recelo. Todo lo que tiene Zemo, respondió Adrián sin rodeos. Y no solo Zemo. De ahora en adelante, acabaremos con todos los señores de la Guerra del Páramo. Todos ellos tienen algo que necesito. 2. Clint vaciló, mirando fijamente a Adrián. Finalmente, extendió su mano temblorosa. Está bien. De todos modos, no me queda mucho tiempo. Si muero, que así sea. Aunque le temblaban las manos de nerviosismo, la determinación de Clint se fortaleció. El camino hacia la venganza estaría plagado de peligros, pero ya no tenía miedo. Por primera vez en décadas, Clint Barton supo que no tendría que afrontarlo solo. Me voy. Tanya,
Cuida de Ashley por mí, de acuerdo. En el garaje, Clint le entregó su bolso a una mujer negra de mediana edad que parecía tener un ligero sobrepeso. Tanya tomó la bolsa con expresión escéptica. Al abrirla, se quedó boquiabierta, sorprendida. En su interior había rollos de billetes antiguos, que probablemente sumaban alrededor de $100.000. En este mundo desolado, semejante cantidad era prácticamente imposible de acumular para la persona promedio. ¿De dónde sacaste todo este dinero? No lo hiciste. Tanya dejó la frase inconclusa, incapaz de terminarla. Clint sonrió con sorna. ¿Recuerdas que tu exmarido era un vengador? Se puso las gafas de sol, la despidió con un gesto y se acercó a un SUV descapotable rojo. Cerrando la puerta de golpe, les gritó a sus pasajeros: ¿sabéis qué es esto? Es un Spidercar. Puede trepar por las paredes igual que Peter Parker. Se lo gané al mandarín hace más de una década. En el asiento trasero iban Panisiar, Quicksilver y Scarlet Witch. El todoterreno era lo suficientemente espacioso para que los tres se sentaran cómodamente, aunque Pietro se retorcía de incomodidad. Se movió incómodamente y preguntó con una mirada extraña: «¿Conozco este coche? No lo construyeron Parker y la antorcha humana juntos. Pero, no estás perdiendo la vista. ¿Por qué conduces?» Clint se bajó las gafas de sol hasta la mitad y miró a Pietro con fingida sorpresa. ¿Acaso no soy tu guía? Por supuesto que conduzco. Su conversación fue interrumpida por Ultron, quien se acercó al auto. Partículas de energía roja brillaban débilmente desde su boca mientras se dirigía a Clint. Señor Barton, según mis cálculos, sus posibilidades de sobrevivir a este viaje de venganza son muy bajas, poco más del 10%. Clint estaba a punto de responder cuando Ultron le entregó algo. Toma. Un amuleto. Era un pequeño collar de metal oxidado con la letra A grabada. Parecía antiguo, como una reliquia de una época pasada. Clint lo observó fijamente durante un buen rato antes de asentir lentamente. Colgó el collar en el espejo retrovisor y luego soltó una risita. No estás teniendo en cuenta las variables, amigo, dijo, señalando a los pasajeros del asiento trasero. Ultron ladeó ligeramente la cabeza, sin saber cómo responder. Clint pisó a fondo el acelerador y el motor rugió. El SUV rojo salió disparado del garaje como un cohete, zigzagueando por las calles. Los peatones, atónitos, se dispersaron a su paso. Adrian, sentado en el asiento del copiloto, echó un vistazo a las afueras de Hammerfell City. Divisó los restos de un jeep que había pertenecido a la banda de Madrox. Había sido desmantelado por carroñeros, dejando poco más que un armazón. Se giró hacia Clint, que sonreía como un hombre mucho más joven. Primero nos dirigimos al este, a Auckland, y luego seguimos hacia el norte. Desde allí, cruzamos a Canadá para encontrar a Zemo. ¿Entendido? Por supuesto. Respondió Clint, ajustándose las gafas de sol. He hecho este recorrido 180 veces, intentando convencer al viejo Logan de que me acompañara. ¿Adivinas cómo me fue? Sin esperar respuesta, Clint continuó, me dijo que ahora solo es agricultor. Paga el alquiler a tiempo. Ya no hace tonterías de superhéroe. Sacudió la cabeza y soltó una risa amarga. ¿Puedes creerlo? Wolverine, el tipo que sobrevivió a una bomba nuclear y a ser arrojado de un avión a 3.000 metros de altura sin paracaídas, decide que ya está. ¿Qué demonios le pasó? Mientras tanto, Adrian no apartaba la vista de la carretera que quedaba atrás, donde un grupo de ornitomimosaurios seguía al coche. Estas criaturas eran vestigios de la naturaleza salvaje, a menudo mantenidas como mascotas por supervivientes aburridos antes de ser abandonadas. Cuídenlos, dijo Adrian. Finalmente llegaron a una pequeña y desolada granja en medio de la nada. El suelo estaba seco y agrietado, sin señales de vida aparte de la casa y una pocilga en ruinas cerca. La casa estaba rodeada de tierra árida, y las montañas lejanas se alzaban imponentes, cubiertas de escasa hierba y rocas. Un hombre mayor, de cabello canoso, estaba de pie cerca de la pocilga. Vestía una vieja chaqueta cortavientos y miraba fijamente a los cerdos con la mirada perdida mientras les echaba comida en el comedero.
Cerca de allí, un niño con un sombrero puntiagudo se le acercó con nerviosismo. «Papá», dijo el niño en voz baja, «vienen». La expresión del hombre no cambió. Dejó el cubo de pienso en el suelo, puso una mano sobre la cabeza de su hijo y se giró hacia el oeste, mirando a lo lejos. «Entra. Quédate con tu madre y tu hermana. No mires afuera», dijo con calma. «Esto es obra de Banner». Se le ha ido la mano otra vez. El niño dudó, pero finalmente obedeció y corrió de vuelta a la casa. Instantes después, un avión oxidado apareció en el horizonte. Su maltrecha estructura crujió al descender, deteniéndose a pocos metros del anciano. Dos hombres de piel verde emergieron del avión, ambos medían más de 2,5 metros de altura, y sus músculos abultados los hacían parecer aún más imponentes. El líder lucía un elaborado peinado y un collar con tachuelas de hierro alrededor del cuello. Se inclinó hacia el anciano, mostrando sus dientes amarillentos en una sonrisa burlona. «Lobezno», dijo. «Llámame Logan», respondió el anciano, con la mirada fija en el suelo. «El alquiler venció hace 2 días». «¿Qué pasa?» «No tengo el dinero», dijo Logan con calma. «La familia de Abel aún no ha pagado por los cerdos. Lo arreglaré todo el mes que viene». El hombre de piel verde sonrió con desdén, acercándose. «Así que no hay alquiler este mes, ¿eh? Tu familia está dentro, ¿verdad?» Logan apretó la mandíbula, pero no se dio la vuelta. Sabía que su esposa y sus hijos lo observaban ansiosamente desde la ventana. Finalmente, levantó la cabeza y miró fijamente al hombre. «Se solucionará el mes que viene. No vuelvas a mencionar a mi familia». El hombre se rió, y su sonrisa se amplió. «Sabes lo que pasa cuando no se paga el alquiler, ¿verdad?» Logan asintió, con el rostro inexpresivo. «Lo sé». El puño del hombre se lanzó hacia adelante, impactando en el rostro de Logan. La sangre salpicó por el impacto, manchando los rasgos curtidos del anciano. Logan se mantuvo firme, con voz tranquila. «Solo golpéame. Acaba con esto de una vez». Logan yacía en una sencilla cama de madera, con la cabeza vendada, la nariz y el rostro magullados, y cicatrices esparcidas por su cuerpo. Su frágil figura temblaba ligeramente por el dolor, aunque mantenía su sufrimiento en silencio. Una vieja y raída colcha apenas lo cubría, sin ofrecerle mucho alivio. El cansancio se reflejaba en su rostro al cerrar los ojos, una profunda fatiga grabada en su cara. En su mejor momento, las heridas infligidas por el matón de la familia Banner se habrían curado en cuestión de minutos. Ahora, su capacidad de autocuración, envejecida tanto como él, luchaba por mantenerse con vida, pero seguía funcionando lo suficiente como para sobrevivir. Mañana, lo peor de sus heridas desaparecería. Sobre la mesita de noche había un vaso de agua tibia y un plato de comida sencilla. Aunque modesta, la comida había sido preparada con cariño por su hijo mayor, Scott, y su hija menor, Xiaoyu. Su cariño le reconfortaba, recordándole que sus sacrificios habían valido la pena. La puerta se abrió con un crujido cuando Marlene, la esposa de Logan, entró en la habitación. Llevaba un cuenco con agua tibia y una toalla. Con movimientos suaves y pausados, le secó las heridas de la cara con delicadeza, pero con firmeza. No soportaba causarle más dolor, aunque las lágrimas brillaban en sus ojos. Logan rompió el silencio. «No te preocupes. Nos prometieron tiempo. Lo lograremos en unos días». Marlene no respondió. Simplemente le tomó la mano, con un agarre firme pero tierno. «Papá. El tío Barton está aquí y ha traído a alguien nuevo», gritó Scott desde afuera. A lo lejos, el rugido de un motor resonaba, haciéndose más fuerte a medida que se acercaba a la casa. Logan suspiró. Clint Barton, el viejo ojo de halcón, venía de vez en cuando, siempre para rememorar a los Vengadores y los X-Men. Para Logan, esos eran recuerdos que era mejor dejar enterrados, dolorosos ecos de una época en la que era un guerrero, no el granjero en el que se había convertido. Logan comprendió perfectamente las intenciones de Clint. El arquero quería que volviera a empuñar sus garras y se uniera a la lucha para restaurar la justicia en el páramo. Pero a Logan no le interesaba.
Lo único que quería ahora era proteger a su familia y vivir el resto de sus días en paz. Aún así, le siguió la corriente a Clint. Si el anciano necesitaba a alguien con quien compartir esos recuerdos, Logan podía ser esa persona. Al fin y al cabo, era importante tener algo a lo que aferrarse en este mundo tan sombrío. La puerta se abrió con un crujido metálico, dejando ver la silueta familiar de Clint. A pesar de su edad, el rostro del arquero aún conservaba una energía juvenil, aunque marcada por las huellas de la adversidad. Llevaba una bolsa de papel en los brazos. A su lado, un hombre más joven y desconocido, de rasgos afilados, Adrián, escudriñó la habitación con una mirada curiosa. Logan olfateó instintivamente, pero no pudo percibir ningún olor distintivo. Sus sentidos disminuidos eran otro cruel recordatorio de los años transcurridos. ¿Qué quieres, Clint? Más de tus tonterías. No estoy de humor, gruñó Logan con expresión agria. Clint sonrió. Esta vez no. No se trata de ti. Señaló a Adrián. Logan dirigió su mirada hacia Adrián, entrecerrando sus penetrantes ojos azules. Es a él a quien planeas enviar a morir. Antes de que Clint pudiera responder, Adrián dio un paso al frente y sostuvo la mirada de Logan con firmeza. Te traje algo. Logan hizo una pausa, con una expresión indescifrable. Tras un largo instante, murmuró, si eso es todo, entonces vete. Clint suspiró y dejó la bolsa de papel sobre la cama. Es para Scott. Un regalo, una vieja Xbox. La encontré en el mercado de segunda mano. La limpié y no quedó ni rastro. Logan abrió la bolsa, observando el empaque descolorido con una ceja arqueada. Miró a Clint, con voz más suave esta vez. Gracias, Clint. Clint se encogió de hombros. No es nada. Probablemente estos juegos tengan más héroes que los que jamás ha tenido este mundo. Los dos hombres salieron de la casa, y la puerta se cerró con un crujido tras ellos. Adrián se detuvo un instante, escuchando los vítores de Scott en el interior, antes de seguir a Clint afuera. No hace falta presionarlo, dijo Adrián en voz baja. Él tiene sus propios problemas. Clint soltó una risita, con expresión melancólica. Sabes, en cierto modo lo envidio. Logan tiene algo que proteger. Adrián no dijo nada, mientras observaba cómo Clint caminaba hacia el asiento del conductor. En lugar de subirse al coche, Adrián se giró hacia el asiento trasero y golpeó la ventanilla para despertar a Pietro, que se estaba quedando dormido. Tengo una tarea para ti. ¿Crees que eres lo suficientemente rápido para hacerla? Pietro bostezó, frotándose los ojos. Sí, claro. ¿Cuál es el trabajo? Adrián le entregó un pequeño fajo de billetes. Deslízalo debajo de la tercera tabla de madera del armario de la habitación de Logan. La tabla está suelta, haz que parezca que se rompió sola. La encontrará mañana por la mañana. ¿Por qué no se lo das directamente? Preguntó Pietro, inclinando la cabeza. Es demasiado orgulloso. Así pensará que lo encontró él solo. Date prisa antes de que alguien se dé cuenta. Con un suspiro, Pietro tomó el dinero. Segundos después, desapareció como un rayo, corriendo hacia la casa de Logan y regresando en un abrir y cerrar de ojos. Clint observaba asombrado desde el asiento del conductor. Ja. Sabía que aún había esperanza en este mundo. Pietro sonrió con sorna, pero luego miró a Adrián con el ceño fruncido. La familia de Logan es muy pobre, y la ropa de sus hijos ni siquiera les queda bien. ¿Por qué no darles más? Adrián puso una mano sobre el hombro de Pietro. Porque si Logan puede pagar el alquiler el mes que viene, la banda Banner no tendrá excusa para acosarlo. Dar demasiado ahora llamaría la atención. Volveremos cuando sea el momento adecuado. Le entregó a Pietro un pequeño trozo de papel con expresión seria. Mientras tanto, necesito que le entregues un mensaje. Me estás enviando un mensaje, murmuró Pietro, echando un vistazo a la nota antes de guardarla en su bolsillo sin leerla. Exacto, respondió Adrián asintiendo. Tómate esto en serio. Necesito que vayas al Himalaya y localices un monasterio llamado el Muro de la Castidad. Allí encontrarás a un hombre llamado Gunsou.
Pietro frunció el ceño. Eso es bastante vago. Adrián sonrió con sorna. Los detalles están en la nota. Échale un vistazo. Pietro sacó la nota y la leyó. Su expresión cambió a una leve sorpresa al comprender su contenido. A Adrián no le sorprendió su reacción. Gunsou era el legendario maestro de Daredevil y Elektra en la mayoría de los universos, un hombre ciego que lideraba la organización ninja conocida como Zensunui. Gunsou había entrenado a Matt Murdock, Daredevil, desde la infancia, agudizando sus sentidos hasta hacerlos más agudos que los de un humano común. Durante una brutal guerra contra el grupo rival La Mano, Gunsou utilizó una técnica prohibida para repeler su ataque, una hazaña que finalmente le costó la vida. Sin embargo, el Gunsou que Adrián buscaba no era el mismo hombre de aquellos relatos. En este universo, la línea temporal de Twaila Wolf, Daredevil había sobrevivido al colapso apocalíptico. Tras una fatídica batalla con Bullseye que lo dejó gravemente herido, Matt Murdock fingió su muerte arrojándose a una cascada. Desde entonces, había abandonado la identidad de Daredevil y se había retirado al monasterio del Muro de la Castidad, donde entrenaba discretamente a luchadores con la esperanza de algún día marcar la diferencia. Ahora, más maduro y sabio, comandaba un impresionante grupo de combatientes y poseía tecnología similar a la de un Kinghead. La nota escrita por Pietro serviría para establecer una conexión y fomentar la colaboración con esta versión de Gunsou. Me marcho, entonces, dijo Pietro tras un instante, asintiendo con la cabeza hacia el grupo que iba en el coche. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y echó a correr hacia el norte. En cuestión de segundos, cruzó las montañas y desapareció de la vista. Adrián se recostó en su asiento y miró a Clint, que tarareaba despreocupadamente una canción de la radio. Chasqueando los dedos, Adrián dijo, vámonos. Canadá aún está muy lejos. Clint sonrió, pisó el acelerador a fondo y el todoterreno cobró vida con un rugido, levantando polvo mientras surcaba el desierto a toda velocidad. El vehículo atravesaba a toda velocidad dunas y terreno accidentado, y Clint agarró de repente sus prismáticos para escudriñar el horizonte. ¿Qué miras?, preguntó Adrián, entrecerrando los ojos. A diferencia de la vista debilitada de Clint, la agudizada visión de Adrián le permitía distinguir con claridad una escena que se desarrollaba ante él. Varios miembros de la banda de Hulk atacaban un camión con el emblema de Magneto. Era evidente que la banda era hostil hacia la facción de Magneto. Parece que están asaltando a la gente de Magneto, murmuró Clint, dejando los prismáticos a un lado. De repente, el camión explotó. Llamas y una onda expansiva masiva lanzaron a los Hulks por los aires. Sus cuerpos se retorcían en pleno vuelo, gritando de agonía antes de estrellarse contra el suelo con un estruendo ensordecedor. La mayoría quedaron reducidos a formas destrozadas e inertes. Solo uno logró sobrevivir, gimiendo de dolor mientras rodaba por el suelo. Bien merecido se lo tienen, dijo Clint con una sonrisa burlona. El nieto de Magneto será viejo, pero no es del todo inútil. Adrián no dijo nada, mientras observaba cómo los restos del avión y los cadáveres se desvanecían en el horizonte tras ellos. Mientras el todoterreno seguía avanzando, Clint finalmente rompió el silencio. ¿Por qué no nos encargamos directamente de la banda de Hulk y de esos señores de la guerra? Adrián contempló la puesta de sol, que ahora se hundía en el horizonte, y respondió, aunque eliminemos a la banda Hulk, no solucionaremos el problema de raíz. El páramo solo dará lugar a nuevos señores de la guerra, sumiéndolo en un abismo aún más oscuro. Clint frunció el ceño, pero no interrumpió. La gente de este páramo ha perdido su humanidad, continuó Adrián. Ya no entienden la bondad ni la moralidad. La lucha y el saqueo son su único medio de supervivencia. El sol se había puesto por completo, dejando solo el tenue resplandor de la luna creciente. El tono de Adrián se tornó sombrío. Acabar con la banda de Hulk podría traer una paz temporal, pero no durará. Este páramo no necesita superhéroes. Necesita un ejército, uno lo suficientemente fuerte como para derrocar a los señores de la guerra y mantener el orden. Clint se sumió en profundos pensamientos. Su hija Ashley, quien había heredado la mayor parte de sus poderes de su abuelo Peter Parker, se volvía cada día más violenta.
Incluso Tanya le había contado que Ashley había empezado a extorsionar a la gente y a darles palizas para exigirles protección. El temor de que su hija pudiera convertirse en aquello que tanto odiaba lo carcomía por dentro. ¿Qué crees que deberíamos hacer?, preguntó Clint en voz baja. Adrián entrecerró los ojos mientras observaba un letrero. La clave está en reunir ese ejército. Una vez que nos encarguemos de Zemo, tendremos los recursos para lograrlo. El letrero se acercaba cada vez más, con sus letras grandes que decían, Canadá 2000 kilómetros más adelante. La voz de Adrián denotaba un tono definitivo. Con Zemo fuera, por fin tendremos lo que necesitamos para cambiar este mundo. El todoterreno atravesaba a toda velocidad el páramo, levantando nubes de polvo con sus neumáticos y dejando una tenue estela a su paso. En el asiento trasero, Wanda iba encorvada, con los brazos cruzados sobre el pecho y los labios apretados. Habían pasado 2 días desde que partieron, y la frontera canadiense finalmente estaba a su alcance. La temperatura había bajado drásticamente, el aire se volvía más frío con cada kilómetro que recorrían. Canadá siempre ha sido fría, dijo Clint, como si leyera la mente de Wanda. Se giró a medias para gritar por encima del viento. Pero ha empeorado en los últimos 20 años. Algunos dicen que es por un arma climática que alguien construyó. ¿Verdad o mito? ¿Quién sabe? Su voz fue rápidamente ahogada por el aullido del viento, dejando solo el zumbido del motor del todoterreno mientras el grupo avanzaba. La arena amarilla y el barro, antaño secos, del páramo dieron paso gradualmente a una sucia capa de nieve. Los neumáticos crujían contra el terreno helado, emitiendo chasquidos sordos y rítmicos. Wanda asintió distraídamente, pero de repente se inclinó hacia adelante, tapándose la boca mientras gritaba, «Cuidado. Hay un precipicio más adelante». En el asiento del copiloto, Adrián levantó la cabeza con pereza, fijando la mirada en el acantilado que se acercaba rápidamente. No dijo nada, su expresión era serena. Clint, sin embargo, sonrió, imperturbable ante el pánico de Wanda. En lugar de reducir la velocidad, pisó con más fuerza el acelerador, llevando la camioneta a una velocidad aún mayor. «Maldita sea», murmuró Frank entre dientes, ajustándose el cinturón de seguridad mientras el borde del precipicio se acercaba cada vez más. El todoterreno se precipitó por el acantilado, desafiando la gravedad por un instante. Se elevó por los aires, describiendo un elegante arco como un halcón que planea libremente en el cielo. El tiempo pareció congelarse, el único sonido audible era el del viento mientras el vehículo permanecía suspendido en el aire. Todos contuvieron la respiración, esperando el inevitable aterrizaje. Estallido. El todoterreno impactó violentamente contra el suelo, pero permaneció intacto, levantando tierra y piedras sueltas. «Ja. El Spider-Car gana, muchachos», vitoreó Clint, conduciendo el todoterreno por un camino destartalado que serpenteaba a través de un bosque de pinos cubiertos de plata. Adrián se incorporó y echó un vistazo a un cartel oxidado que apenas se mantenía en su poste. El texto descolorido y desgastado decía, «Punto de control a 2 kilómetros». «Estamos cerca de la frontera canadiense», murmuró Adrián, «pero las montañas rocosas aún están lejos». Se rumoreaba que el barón Zemo, su objetivo, se escondía cerca de una instalación abandonada del programa Arma X, más al norte. Mientras avanzaban en coche, el paisaje a su alrededor se volvía desolado y lúgubre. Casas en ruinas y muros derruidos flanqueaban la carretera. «Tenemos que cambiar de coche», anunció Clint de repente. «Este Spider-Car llama demasiado la atención». Se detuvo en lo que quedaba de un antiguo desguace y todos bajaron. Poco después, Clint hizo un puente en un coche destartalado y el grupo se metió dentro. «Cuando lleguemos al puesto de control, no hagan ninguna tontería», advirtió Clint, mirando a los pasajeros por el retrovisor. «Ya he estado aquí antes, hay una manera de pasar». Frank intercambió una mirada con Adrián, quien asintió a regañadientes. Acto seguido, Clint volvió a arrancar el motor y condujo hacia el puesto de control. En el puesto de control, 2 soldados permanecían sentados apáticos en una caseta de guardia, con las manos extendidas hacia una estufa para calentarse. Al percatarse del vehículo que se aproximaba,
Uno de los soldados se puso de pie y gritó, «¡Alto! Esta tierra pertenece al Señor del mundo, al destructor de la fuerza alfa y al Rey del Norte. Señor del mundo». Wanda arqueó una ceja, con tono incrédulo. Adrián se tocó la barbilla pensativo. Una reliquia de hace 40.000 años que, de alguna manera, logró sobrevivir hasta nuestros días. Imagínalo como la versión de Maarval de Vandal Savage de DC, un alborotador prehistórico. 1. Antes de que nadie pudiera responder, Clint salió del coche con una amplia sonrisa. «George. Jim. ¿Están ustedes dos de guardia hoy?» Los soldados intercambiaron miradas antes de relajarse un poco y bajar sus armas. Adrián observó desde el coche cómo Clint se acercaba a los soldados, charlando amistosamente. La conversación pareció aligerar el ambiente. Tras unos instantes, Clint entregó dinero a cada soldado, quienes levantaron la barricada para dejar pasar el vehículo. «¿Lo ves? A veces, no todo es pelear», bromeó Clint mientras volvía a subirse al asiento del conductor. Chasqueó los dedos y sonrió. «Parece que te conocen bastante bien», comentó Adrián, mirando a los soldados por el retrovisor. «Por supuesto», respondió Clint encogiéndose de hombros. «Pasé por aquí hace 2 años durante una operación de contrabando. Aquí no suele pasar gran cosa», añadió, «y si los matáramos, sus reemplazos simplemente recurrirían a Zemo o a alguien peor. No tiene sentido complicarnos la vida». El coche siguió avanzando por la carretera helada. Adrián entrecerró los ojos y divisó una figura a lo lejos. Era una mujer que caminaba con rigidez por la nieve, con la piel pálida marcada por un tumor grotesco y retorcido en la cabeza. «Detén el coche», ordenó Adrián bruscamente. Clint suspiró, pero obedeció, deteniéndose a un lado de la carretera. Adrián salió del coche y se dirigió a grandes zancadas hacia la mujer. Sin dudarlo, la empujó al suelo. Ella soltó un grito de sorpresa, pero Adrián no se detuvo. Sacó una pistola de su abrigo y la pateó de nuevo. Clint se asomó por la ventanilla del coche, frunciendo el ceño. «¿En serio? No tenemos tiempo para lidiar con un carroñero hiperirradiado». «Esto es un negocio», respondió Adrián con frialdad, mientras seguía registrando a la mujer. En cuestión de segundos, encontró un mapa arrugado metido en su bolsillo. La mujer, al darse cuenta de su situación, comenzó a gritar: «La Madre Luna te castigará. Ella es nuestra salvadora. Solo ella puede liberarnos de este infierno». Los ojos de Clint se entrecerraron al oír mencionar a la Madre Luna. Tomó su arco y salió del coche, apuntándole con una flecha. «¿Dónde está la roca lunar?». La expresión de la mujer se tornó desafiante. «Ustedes, patéticos imbéciles, no merecen pronunciar su nombre». Se inclinó hacia adelante, apoyando la cabeza contra el cañón del arma de Adrián. Wanda y Frank también salieron del coche, con el rostro sombrío mientras observaban la extraña escena que se desarrollaba ante sus ojos. «¿A quién le importan la Madre Luna, el Padre Luna y el Abuelo Luna? Solo dime, ¿dónde está esa perra de Thorfinn el Negro?», espetó Clint furioso, con la barba blanca temblando de rabia. Thorfinn el Negro, más conocido como Piedra Lunar de los Rayos, había asesinado brutalmente a Falcon delante de Ojo de Halcón. Ese día, el héroe cayó, y la energía de las manos de Piedra Lunar lo redujo a cenizas. Durante años, Clint solo había oído rumores de que Moonstone se escondía en algún lugar de Canadá. Jamás imaginó que usaría su título en psicología para manipular a los habitantes del páramo y liderar una secta. El tumor en la cabeza de uno de sus seguidores era prueba suficiente de la gema incrustada en el pecho de Piedra Lunar. Su radiación corroía tanto a quien la portaba como a cualquiera que estuviera cerca. «No insultarás a nuestra diosa», gritó una de las sectarias, con los ojos enrojecidos y echando chispas mientras apuntaba con una pistola a Hawkeye. Antes de que pudiera apretar el gatillo, Adrián la atacó con una patada que la lanzó a más de 5 metros de distancia. Se estrelló violentamente contra el tronco de un árbol, lanzando un grito desgarrador. El impacto le retorció el cuerpo de forma grotesca, y el tumor de su cabeza reventó, liberando un pus marrón y maloliente. «¡Qué asco! Tan asqueroso como tu diosa», dijo Adrián con frialdad, escupiendo al suelo.
Su mirada penetrante irradiaba desprecio. La mujer tosió sangre, pero se aferró a su devoción. No, no, yo la protegeré, balbuceó, con la voz quebrándose. Adrián permaneció impasible. Su fuerza era inmensa, suficiente para aplastar la coraza metálica de un robot Doom. Aunque se había contenido, ninguna persona común podría haber soportado semejante golpe. Sin duda, las costillas de la mujer estaban destrozadas, perforando sus órganos internos. Sobrevivir era imposible. ¿Hay algo más que quieras preguntar? Adrián miró a Clint, que aún parecía tenso. Ya le habían confiscado el mapa a la sectaria, el único objeto de valor que poseía. No. No se puede razonar con alguien que está tan desorientado, murmuró Clint. Tensó una flecha y la disparó. El sectario cayó sin vida al suelo. Sin decir una palabra más, Clint se giró hacia su vehículo. Espera, no te subas al coche, dijo Adrián, examinando el mapa. Señaló hacia el denso bosque que se extendía ante ellos. Según esto, el resto del camino es inaccesible para vehículos. Su aldea está perdida en lo profundo del bosque. Creía que íbamos tras Zemo. Panisiar, cargando una gran bolsa, se acercó a Adrián y preguntó en voz baja, mientras sus ojos escudriñaban el bosque. Adrián asintió. Lo somos. Pero es probable que Moonstone tenga las coordenadas de la fábrica de armas X, donde se esconde Zemo. Explicó que, años atrás, Moonstone había intentado asesinar al barón Zemo por una disputa sobre el botín. Zemo tomó represalias enviando un robot centinela para eliminarla, pero ella lo destruyó. La caja negra de ese robot contendría las coordenadas de la base de Zemo. Panisiar asintió en silencio y siguió a Adrián al bosque. El mapa, aunque dibujado de forma rudimentaria, era lo suficientemente detallado como para orientarse. Tras aproximadamente una hora de caminata, llegaron a un claro. Al final de un sendero de tierra se encontraba un asentamiento, o mejor dicho, sus ruinas. La ciudad, antaño próspera, era ahora un conjunto de chozas de madera en ruinas y muros derruidos, rodeados de derruidos. «Hay movimiento», susurró Clint, aguzando el oído. «Puedo oírlo». El grupo se dirigió a un terreno más elevado para observar el pueblo desde un punto de vista más seguro. En el centro del pueblo se alzaba una torre de madera, la única estructura que sobresalía entre la ruina. En su cima se encontraba una anciana vestida con unas medias sueltas y mal ajustadas. Su rostro arrugado estaba marcado por un grotesco tumor en la frente. Pero lo que les llamó la atención fue la gema ovalada que brillaba tenuemente sobre su pecho, envuelta firmemente en vendas. «Thorfinn el Negro», gruñó Clint, apretando los dientes mientras tensaba una flecha. Pero no la soltó. «Todavía no». Debajo de la torre, un hombre se arrodilló ante Piedra Lunar, temblando, no de miedo, sino de una expectación abrumadora. Los alrededores de la torre estaban repletos de personas como él, todas con tumores, arrodilladas en señal de reverencia. Desde algún lugar del pueblo, un altavoz cobró vida con un crujido, amplificando la voz de la mujer. El hombre se arrodilló, temblando de emoción. Estaba a punto de recibir la recompensa prometida por Piedra Lunar. Este raro privilegio era codiciado por el culto. Una luz blanca cegadora brotó de los ojos de la anciana mientras sonreía, mostrando sus dientes cariados. Lentamente, habló: «Eres a la vez nuestro prisionero y nuestro huésped. Hoy has ganado la redención. Acepta la luz de mis tierras sagradas y te convertirás verdaderamente en uno de nosotros». El rostro del hombre resplandecía de alegría. «Gracias. Gracias. Sabía que matar a esos turistas por ti valía la pena tu amabilidad». Su sonrisa se ensanchó al colocar las manos sobre el tumor en su cabeza. Una luz resplandeciente brotó de sus palmas, bañando el pueblo con un resplandor abrasador que distorsionó el aire con su intensidad. El hombre gritó de placer, sus alaridos mezclándose con el sonido abrasador de la carne ardiendo. Cuando la luz se desvaneció, solo quedó un cuerpo ennegrecido y carbonizado, arrodillado donde había estado. Moonstone saltó con gracia desde la torre, mientras sus adoradores se apresuraban a tocar el calor que aún flotaba en el aire con sus manos hinchadas y putrefactas. «Sectas.
Siempre dejan destrucción a su paso, murmuró Adrián, sacudiendo la cabeza. Le dio un codazo a Clint. Tienes flechas explosivas. Apunta a la gema que lleva en el pecho. Clint sonrió con sorna. Pensé que nunca lo preguntarías. Bien, concéntrate. Respira hondo. Tu puntería sigue siendo tan buena como siempre, murmuró Clint Barton para sí mismo, tendido boca abajo en una pendiente. La cuerda de su arco se tensó mientras apuntaba a la brillante piedra lunar que se encontraba en el pecho de la anciana al pie de la colina. «Eres Hawkeye», susurró Clint, intentando darse ánimos. Pero sabía que no era así. El arco que tenía en las manos no era el mismo que usaba con los Vengadores, y su vista ya no era tan aguda como antes. Abajo, la anciana, cuyo cuerpo emitía una débil radiación, extendió la mano para tocar a sus seguidores enloquecidos. Cada contacto provocaba que los tumores de sus cabezas se hincharan grotescamente, y sus cuerpos palpitaban con una vitalidad enfermiza. Los fanáticos lloraban lágrimas de alegría, inclinándose y postrándose en adoración, mientras el fluido y la sangre grotescos de sus tumores empapaban el suelo. «Por Sam», gruñó Clint, soltando la cuerda. La flecha silbó en el aire con un potente silbido, pero falló su objetivo y se clavó en la cintura de un devoto arrodillado a 10 metros de la piedra lunar. El hombre gritó, aferrándose a la flecha antes de que una explosión brotara del astil. La explosión lo destrozó, esparciendo escombros en llamas y derribando a varios de sus compañeros creyentes. La onda expansiva de la explosión hizo tambalear a la multitud allí reunida, y por un instante, todas las miradas se dirigieron hacia el origen del caos. «Maldita sea», maldijo Clint, dándose un golpe en la frente. «La he cagado de verdad». Su rostro se contrajo de frustración. Se suponía que este era su momento, la venganza que tanto había anhelado. Adrián, que se encontraba a unos pasos detrás, sonrió con picardía y le dio una palmada en el hombro a Clint. «Menos mal que vinimos preparados». Frank Castle, apostado cerca con un rifle de francotirador, asintió sin decir palabra. La mira del rifle reflejaba el caos ardiente que se extendía abajo mientras apretaba lentamente el gatillo. La anciana, erguida con sus vestiduras andrajosas, intentaba mantener su imagen majestuosa. «Hijos míos», bramó, apartándose el cabello blanco. «El mal nos acecha. Encontradlos, matadlos en nombre de vuestra madre Luna». Apenas había terminado de pronunciar su grito de guerra cuando una bala del calibre 50 surcó el aire, destrozando la brillante piedra lunar incrustada en su pecho. «No. No», gritó, agarrándose el pecho. Sus dedos temblorosos intentaron desesperadamente recoger los fragmentos de la gema, pero la energía en su interior ya había comenzado a disiparse. Los restos de la piedra lunar destrozada emitían un resplandor amarillo enfermizo, crepitando con una energía violenta que hacía que los tumores de su cuerpo se hincharan grotescamente. Su cabello blanco caía a mechones, y su decrépita figura se retorcía bajo la inmensa tensión. «La Madre Luna está en problemas», gritó uno de los fanáticos, rompiendo el silencio momentáneo. Los creyentes se abalanzaron hacia adelante, intentando alcanzar a su diosa. Gritaban, lloraban y tropezaban unos con otros, desesperados por salvarla, o al menos por tocar el último calor que emanaba de su cuerpo moribundo. «Idiotas. Retrocedan», gritó la anciana con la voz ronca de rabia. Desató una ráfaga de energía que desintegró a 2 de sus seguidores que se habían acercado demasiado. Pero los fragmentos de gemas en su pecho comenzaron a brillar con más intensidad, su zumbido ahogando sus gritos. La energía inestable se descontroló y su frágil cuerpo fue elevado en el aire, dejando tras de sí un rastro de luz resplandeciente. Los seguidores restantes estaban embriagados de éxtasis, extendiendo las manos hacia su diosa a pesar del caos. «Llévanos contigo, Madre Luna», gritaron. «Tu calor es la única salvación en este infierno helado». Sus manos extendidas captaron los fragmentos brillantes de la gema. Por un instante, la luz los envolvió. Entonces, con una explosión ensordecedora, la piedra lunar detonó. Llamas, energía y escombros envolvieron toda la aldea. La fuerza de la explosión sacudió el bosque circundante,
derribando árboles y dejando un cráter humeante donde antes se alzaba el asentamiento. Cuando el humo se disipó, se reveló una escena espantosa: cuerpos carbonizados yacían esparcidos entre las ruinas, sus formas retorcidas congeladas en posturas grotescas. En el centro de la devastación, los restos de la anciana se alzaban sobre la pila, con los brazos extendidos en un inútil intento de alejar a sus seguidores. «Maldita sea», murmuró Adrián, contemplando la destrucción. «Esa sí que es una forma de acabar con una secta. Ingeniosa, a su manera macabra». Clint se deslizó por la pendiente con el arco colgado al hombro. «No me lo imaginaba así», admitió. «Pensaba que sería más teatral. Ya sabes, al estilo de la Torre Stark. Una gran pelea, unas últimas palabras dramáticas y yo alejándome con una silueta imponente al fondo». 1. Adrián arqueó una ceja. «¿Qué eres? ¿Un director de cine? La venganza es un desastre, viejo. Si buscabas un final de película, estás en el universo equivocado». «Buen punto», suspiró Clint. Frank Castle, que ya estaba guardando su rifle de francotirador, gruñó: «Basta de charla. Busquemos la cabeza de ese robot centinela. La caja negra debería estar intacta, podría contener la ubicación de Zemo». «Claro», asintió Adrián, ajustándose el abrigo. «Si no recuerdo mal, esos robots están diseñados para resistir explosiones. Debería estar por aquí cerca». Clint entrecerró los ojos mirando a Adrián. «¿Qué quieres decir con si lo recuerdas? Estás adivinando». Adrián sonrió con sorna. «Soy un profeta, ¿no lo sabías?». Detrás de él, Wanda y Frank asintieron en silencio, como si fuera lo más natural del mundo. «¿Por qué no me lo dijiste?», gruñó Clint, con el rostro ensombrecido por la frustración. «No te preocupes por los detalles», dijo Adrián con un gesto de desdén. Tomó la delantera y se deslizó ladera abajo hacia las ruinas de la aldea Piedra Lunar. El resto del grupo, Clint, Wanda y Frank, les seguía de cerca, abriéndose paso entre los escombros. Al entrar en lo que quedaba del pueblo, Adrián notó que la temperatura no era tan extrema como en los alrededores. Ya fuera por la explosión o por el agotamiento de la energía de la piedra lunar, el ambiente carecía del frío opresivo de antes. Adrián agarró a Clint por el hombro justo cuando éste estaba a punto de patear una tabla humeante. Señalando un montón de cadáveres a lo lejos, le advirtió: «Apuesto a que hay mucha radiación ahí. Si quieres vivir lo suficiente para seguir enseñando a tu hija, será mejor que te quedes lejos». Al oír mencionar a su hija, Clint se quedó paralizado. Se refugió tras Adrián, agobiado por el peso del poco tiempo que le quedaba. El recuerdo de Natasha y su antiguo protegido, Bishop, le vino a la mente brevemente. Aunque no habían sufrido la enfermedad de la radiación de la piedra lunar en su época, Clint no iba a correr ningún riesgo. Adrián se giró hacia Wanda y le dio una palmada en el hombro. Sin decir palabra, ella dio un paso con una intensa energía roja. Elevó los cadáveres carbonizados en el aire, envolviéndolos en una enorme esfera de luz carmesí. Con un rápido movimiento de muñeca, la esfera roja ascendió, se mantuvo suspendida en el aire por un instante y luego se lanzó sobre la cresta, desapareciendo de la vista. Entonces Adrián le dio un codazo a Frank. «Debería haber medicamentos antirradiación en el paquete que te di. Revisa los frascos verdes». Frank se quitó inmediatamente la mochila enorme de los hombros. Rebuscando en ella, sacó 2 pequeñas botellas verdes adornadas con el logo de un águila, la inconfundible marca de Shield, que parecía poner su emblema en todo. Todos tomaron una pastilla, haciendo muecas por el sabor amargo, antes de que Adrián asintiera. «Vayamos». Siguieron adelante, evitando lo peor de la masacre, hasta llegar al otro extremo del pueblo. Allí, entre las ruinas de un edificio de ladrillos, estaba lo que habían venido a buscar: una enorme cabeza púrpura de centinela, aproximadamente del tamaño de un camión. Los ojos de Clint se entrecerraron mientras tensaba su arco y colocaba una flecha. «Dime. ¿Dónde está Zemo?», exigió, con la voz temblando de rabia. La cabeza del centinela, maltrecha e inerte, no respondió. «Estoy casi seguro de que está muerto»,
dijo Frank con voz monótona mientras rodeaba los enormes restos mecánicos. Se agachó e inspeccionó los circuitos expuestos con ojo experto. No tienes sentido del humor, murmuró Clint, bajando su arco. Adrian, encaramado un poco más arriba en un montón de escombros, señaló hacia el cuello del centinela. Hay una caja negra dentro. Del tamaño de la palma de la mano. Frank no perdió el tiempo. Remangándose las mangas, hurgó en las entrañas del centinela. Saltaban chispas y se oían leves crujidos metálicos mientras trabajaba. Tras unos minutos, emergió cubierto de grasa y polvo, con un elegante dispositivo negro en la mano. ¿Esto es?, preguntó Frank, levantando el objeto. Parece correcto, dijo Adrian, tomando el dispositivo. Se lo entregó a Clint. Deberías llevar un decodificador contigo. Consigue las coordenadas. Clint sacó de su equipo un pequeño dispositivo táctil desgastado. Nunca salgo de casa sin uno, murmuró, conectando la caja negra al decodificador. La pantalla cobró vida parpadeando, mostrando una serie de números y letras. Tras un instante, sonó un fuerte pitido y aparecieron las coordenadas de latitud y longitud. El rostro de Clint se ensombreció al leer la ubicación. Zemo está cerca. A menos de 100 kilómetros al este de aquí, la base del Arma X. Apretó los puños con furia, su corazón latía con rabia. El recuerdo de Zemo matando a Natasha se repetía en su mente, alimentando su odio ardiente. Adrian dio un paso al frente y le puso una mano firme en el hombro a Clint. Te vengarás. Te lo prometo, Zemo es asunto tuyo. Los labios de Clint temblaron antes de que forzara una sonrisa. Gracias, dijo en voz baja. Sin decir palabra, se dio la vuelta y se dirigió sigilosamente hacia las ruinas. Moonstone había sido una mujer indulgente consigo misma, así que Clint sospechaba que había dejado algo útil. Adrian lo vio desaparecer entre los escombros. Al poco tiempo, el rugido de un motor cobró vida. Una nube de polvo se levantó cuando Clint apareció al volante de un deportivo carmesí que desentonaba ridículamente en aquel páramo helado. Sube, gritó Clint, tocando la bocina con una sonrisa salvaje. Vamos a matar a ese hijo de puta de Zemo. Los demás subieron al vehículo y el coche deportivo salió disparado por un ancho camino de tierra que se dirigía hacia el este. El viento azotaba las ventanillas abiertas, revolviendo el cabello plateado de Clint mientras el coche avanzaba a toda velocidad. Sus ojos brillaban con determinación, consumido por la sed de venganza por los que había perdido. Fuera de la ventana, el paisaje desolado se difuminaba en vetas grises y blancas. Con el pie pisando a fondo el acelerador, Clint murmuró entre dientes, Zemo, voy a por ti. El rugido del motor resonó en la distancia, anunciando el comienzo de un ajuste de cuentas largamente esperado. En el bosque de cedros, un ciervo extraviado pastaba en silencio, mordisqueando la hierba helada que asomaba entre la nieve. De repente, sus orejas se crisparon. Se quedó inmóvil, alerta al leve crujido entre los arbustos. Antes de que pudiera reaccionar, una flecha afilada surcó el aire y le impactó en la cabeza con brutal precisión. El ciervo se desplomó al instante, su cuerpo cayó sobre la nieve con un golpe sordo. Adrian salió de entre los árboles, sacudiéndose la nieve que se le había acumulado en los hombros. Alzó una ceja al ver a la figura que estaba detrás de él. No me imaginaba que fueras un cazador, Clint, dijo, cruzándose de brazos. Clint, arco en mano, se encogió de hombros. Solo estoy familiarizándome con el estilo. No quiero fallar mi tiro cuando acabe con Zemo. Wanda lo seguía, con una expresión indescifrable. Frank iba detrás en silencio, su corpulenta figura cargando una gran bolsa llena de su equipo. Clint sacó la flecha del cráneo del ciervo y la guardó en su carcaj. Tras echar un vistazo al dispositivo táctil que sostenía, señaló hacia adelante. Las instalaciones del Arma X están a solo unos kilómetros de aquí, murmuró, con la voz tensa por la expectación. Adrian se ajustó la correa de la pistola que llevaba colgada al hombro. Wanda, Clint, vengan conmigo. Frank, quédate atrás y activa el inhibidor. Vigila si hay algún fugitivo. No podemos permitir que Zemo alerte a Cráneo Rojo.
Frank asintió secamente y se alejó pesadamente, sus pasos crujiendo en la nieve. La entrada de la fábrica. El grupo alcanzó la cima de una ladera baja cubierta de nieve. Abajo, enclavada en el valle, se encontraba la instalación, una austera estructura industrial, con sus muros metálicos marcados por el paso del tiempo y las inclemencias del clima. Antenas de radar giraban lentamente en el tejado, escudriñando el desolado horizonte. No parece muy fortificado, observó Adrián con tono escéptico. Junto a las puertas de la fábrica, 2 soldados de Hydra montaban guardia, su aliento empañando el aire frío. Te lo juro, Jenkins, si sigues quejándote, voy a pedir un traslado, refunfuñó un soldado, un veterano curtido con una barba bien recortada. Tranquilízate, viejo, replicó Jenkins, poniendo los ojos en blanco. Llevamos 6 años destinados aquí. No va a venir nadie. Aquí no hay nada más que nieve y aburrimiento. Antes de que el veterano pudiera responder, su auricular cobró vida con un crujido. Se puso rígido, llevándose una mano a la oreja. Se ha vuelto a caer la señal. Entendido. Abriré la puerta para mantenimiento. Jenkins gimió, murmurando entre dientes mientras giraba la llave para abrir la pesada puerta de metal. El leve zumbido de la maquinaria se vio interrumpido bruscamente por un disparo. Jenkins se desplomó, con una herida de bala limpia en la frente. El soldado de mayor edad apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que sonara otro disparo, que lo dejó caer en un charco de sangre. Adrián salió de las sombras, con la pistola aún humeante. Bueno, vaya bienvenida, bromeó, empujando uno de los cuerpos con la bota. Clint lo siguió, ya con una flecha en el arco. Un fuerte estallido resonó en el aire cuando lanzó varias flechas con punta explosiva hacia las torres de radar. Una serie de explosiones sacudieron las instalaciones. Esas eran mis últimas flechas inteligentes, gruñó Clint, mientras observaba los restos humeantes. Tengo que hacer que valgan la pena. Adrián sonrió con sorna. Tienes un montón de clientes habituales. Vámonos. Wanda se detuvo un instante, apoyando la palma de la mano contra la fría pared metálica de la fábrica. Un tenue resplandor rojo emanó de su mano mientras ponía a prueba su resistencia. Fuerte, murmuró, frunciendo el ceño. La emboscada. El trío entró en las instalaciones, y sus pasos resonaron en el pasillo tenuemente iluminado. Un leve crujido llamó la atención de Adrián. Wanda, susurró, barrera telequinética. Ahora. Las manos de Wanda resplandecieron con una energía carmesí mientras erigía un escudo invisible a su alrededor. Al doblar una esquina, un potente foco se encendió de repente, desorientándolos momentáneamente. ¡Viva Hydra!, bramó una voz, seguida de una lluvia de disparos. Las balas rebotaron inofensivamente en la barrera de Wanda, cayendo al suelo con un estrépito. Los soldados de Hydra intercambiaron miradas de pánico, y su valentía se desvaneció rápidamente. Adrián dio un paso al frente, con una sonrisa fría y depredadora. «¿Te estás divirtiendo?», se burló. Uno de los soldados parpadeó, confundido, y murmuró: sí. Bien. La sonrisa de Adrián se ensanchó mientras alzaba su pistola y disparaba con precisión implacable. Los soldados cayeron uno a uno, sus cuerpos desplomándose en la penumbra. Cuando los últimos ecos de los disparos se desvanecieron, el pasillo quedó en silencio. Wanda bajó su barrera, y su mirada recorrió la carnicería. Clint recuperó una de sus flechas, murmurando: «Hydra nunca aprende». Adrián estaba a punto de responder cuando un rugido profundo y gutural resonó en la fábrica. Las paredes parecieron temblar mientras el sonido reverberaba a su alrededor. Desde las sombras que se extendían más adelante, una voz gruñó, rebosante de desdén: «Pensaba que todos los Vengadores habían muerto hace décadas». Adrián apretó con más fuerza su arma y entrecerró los ojos. «Supongo que te equivocaste». La batalla por Zemo había comenzado. Mientras el hombre alto con casco de metal plateado se acercaba a ellos, Adrián entrecerró los ojos. Repasó mentalmente la información que tenía sobre aquel individuo. Avalanche, antiguo miembro de la Hermandad de Mutantes, ahora al servicio del Barón Zemo.
Su verdadero nombre era tan largo como un pergamino antiguo, Dominique Sillard Janol Petrous. Pero sus poderes eran mucho más sencillos. Con un simple movimiento de la mano, podía generar ondas expansivas lo suficientemente fuertes como para provocar terremotos. Sin embargo, a pesar de su gran potencial destructivo, no era particularmente hábil en el combate directo. Tras sobrevivir al incidente real, Avalanche conservó sus poderes mutantes, pero pronto fue capturado, modificado y posteriormente abandonado por Cráneo Rojo. Esta versión de él, recordó Adrián, había evitado tal destino debido al estado inicial de este universo. En cambio, Avalanche había ascendido hasta alcanzar una posición de cierta autoridad bajo el mando de Zemo. En ese momento, sin embargo, él era la última línea de defensa de Zemo, y el combatiente más fuerte en las instalaciones de Arma X. Avalanche sonrió con sorna, evaluando a Adrián y a sus compañeros. «Vengadores», dijo burlonamente, «no sé de dónde habéis salido, pero sí sé cómo habéis llegado hasta aquí». Se cruzó de brazos, mirando con desdén a Adrián, Wanda y Clint. «Las defensas aquí son débiles, el liderazgo es caótico. Si Cráneo Rojo me pusiera al mando en lugar de Zemo, este lugar funcionaría a la perfección». Dicho esto, lanzó un grito de rabia y extendió las manos hacia adelante. Ondas expansivas surgieron de sus palmas, dirigiéndose hacia Adrián como un maremoto invisible, agrietando las paredes y el suelo a su paso. El contraataque. La onda expansiva impactó, pero en lugar de destrozarlos, chocó contra una barrera roja brillante. Wanda estaba detrás de Adrián, con las manos en alto y una expresión serena mientras su energía telequinética absorbía el ataque. Avalanche se quedó paralizado, su sonrisa triunfal se desvaneció. Frunció el ceño mientras retrocedía con inquietud. «Esto no debería estar pasando», murmuró. No se había dado cuenta de que la mujer que tenía delante era la Bruja Escarlata, oculta tras un atuendo civil que no delataba en absoluto su verdadero poder. Aún así, reconoció a Hawkeye. Avalanche se burló mientras intentaba justificar su desventaja. «Ah, Barton. Reclutaste a un par de inadaptados talentosos para que te ayuden a consumar tu venganza. Patético». Una voz entrecortada interrumpió la conversación desde el walkie-talkie que estaba al lado de Avalanche. «Señor Avalanche, el barón Zemo le ha ordenado que se retire inmediatamente. El capitán ha sido creado con éxito y se unirá a usted en breve». La expresión de Avalanche se iluminó. «El capitán», susurró, recuperando la confianza. Retrocedió, con la voz cargada de desprecio, y lanzó una última burla. «Barton. Hace 40 años eras un inútil. Y ahora. Ni con tus pequeños ayudantes superpoderosos vas a cambiar nada». El disparo de Hawkeye. Clint permaneció en silencio, con la mano firme mientras colocaba una flecha en el arco. Con precisión experta, la disparó. La burla de Avalanche quedó interrumpida cuando la flecha le atravesó la boca abierta. Salió por la nuca, salpicando sangre contra la pared a sus espaldas. Avalanche tropezó, sus manos arañando la flecha mientras sus piernas cedían bajo él. «Tú», jadeó, con la voz ronca por la sangre. «Me mataste. Te llevaré conmigo». Adrián levantó su pistola y disparó. La bala destrozó la muñeca de Avalanche en pleno movimiento, reduciéndola a una masa informe de huesos y tendones. Avalanche gritó, retorciéndose en el suelo mientras Adrián disparaba de nuevo, esta vez destrozándole la otra muñeca. Sus poderes, que dependían de sus manos, quedaron inutilizados. «Estás acabado», dijo Adrián con frialdad, mientras observaba cómo Avalanche se apoyaba contra la pared, con el rostro pálido y la sangre formando un charco debajo de él. Detrás de él, Wanda se dio la vuelta, haciendo una leve mueca al ver la escena. Clint, sin embargo, dio un paso al frente y apoyó un pie en el pecho de Avalanche mientras recuperaba su flecha. Los gritos de Avalanche resonaron por el pasillo hasta que Adrián alzó su arma por última vez. El último disparo lo silenció. La transmisión. El silencio duró poco. Un crujido provino de los altavoces de la fábrica, seguido de una voz fría y burlona. «Te he estado vigilando, Clint Barton, desde que te dejamos pudrirte en Las Vegas.
El rostro de Clint se endureció mientras la voz continuaba. Eres un fracaso. Todos los que te han querido lo saben. Incluso tu propia hija te odia. ¿Crees que puedes redimirte ahora, después de tantos años? La risa del orador resonó cruelmente, pero se interrumpió bruscamente cuando Clint lanzó otra flecha, destrozando al orador. Se volvió hacia los demás, con la mandíbula apretada. Sal, Zemo. Enfréntate a mí. Sin esperar respuesta, Clint siguió adelante a toda prisa. Adrián suspiró, mirando a Wanda, quien evitaba cuidadosamente pisar los charcos de sangre. ¿Acaba de decir algo sobre un capitán?, preguntó Adrián, con un tono más curioso que preocupado. Wanda asintió, con expresión pensativa. Vamos a averiguarlo. Siguieron a Clint, preparados para afrontar lo que Zemo tuviera preparado. La batalla aún no había terminado. Visita nuestro Patreon para obtener más actualizaciones de capítulos. El grupo siguió caminando por el oscuro pasadizo, sus pasos resonando levemente. Reinaba un silencio inquietante. Ningún soldado de Hydra les tendió una emboscada, y los habituales comentarios burlones del barón Zemo brillaban por su ausencia. Clint suspiró aliviado, agradecido por el respiro. Lo último que quería era que Zemo desenterrara más secretos de su pasado. Las luces de emergencia parpadeaban a lo largo de las paredes, proyectando un brillo irregular que no hacía sino acentuar la atmósfera inquietante. Tras lo que pareció una eternidad, la opresiva oscuridad se disipó cuando las luces del techo se encendieron de repente, inundando el pasillo de luz. El repentino resplandor obligó a Wanda y Clint a tensarse instintivamente, preparándose para la lucha. Mira hacia adelante, murmuró Adrián con voz baja pero firme. Al final del pasillo, se encendieron una serie de luces indicadoras rojas, formando una hilera de flechas parpadeantes que apuntaban hacia adelante. Intercambiaron miradas cautelosas, pero siguieron el rastro con precaución. La puerta. Al doblar una esquina, se oyó el chirrido metálico de una cerradura. Lentamente, una pesada puerta de acero comenzó a abrirse. A través de la abertura que se ensanchaba, Adrián vislumbró un vasto espacio más allá, parecido a una arena. Pero antes de que la puerta se abriera por completo, la sangre comenzó a brotar a borbotones por la grieta, derramándose en oleadas y extendiéndose por el suelo. El hedor metálico a hierro impregnaba el aire, haciendo que el sofocante pasillo resultara aún más opresivo. La inquietud de Wanda aumentó. Instintivamente, alzó la mano y, usando su telequinesis, apartó la sangre, que quedó en un charco carmesí detrás de ellos. Lo que quedó en el suelo se endureció, formando una película grotesca y pegajosa. Cuando la puerta se abrió por completo con un crujido, una figura enorme emergió del otro lado. Adrián entrecerró los ojos mientras observaba al hombre. Medía casi 3 metros de altura, vestía mallas negras y llevaba 2 viales verdes sujetos a la espalda. Sus músculos tensos estiraban su piel, y su presencia irradiaba un poder arrollador. ¿Es ese Bane?, preguntó Adrián secamente, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Pero el hombre dejó escapar un rugido indignado, su voz grave resonando por toda la arena. Salve Hydra. Soy el Capitán Hydra. Para enfatizar su declaración, el hombre alzó un escudo adornado con el emblema de Hydra. Adrián ladeó la cabeza, impasible. Me retracto, Bane es más listo que tú. La arena. El grupo entró con cautela en la sala. Mitad laboratorio, mitad campo de batalla, el espacio era enorme. En las esquinas, las máquinas zumbaban y parpadeaban. Sobre ellas, observadores con batas de laboratorio las vigilaban desde plataformas elevadas. El suelo, sin embargo, ofrecía una visión macabra. Montones de cadáveres yacían esparcidos por la arena, la mayoría mutilados hasta quedar irreconocibles. Algunos tenían tumores grotescos que les brotaban de la cabeza, mientras que otros parecían haberse derretido, con el torso intacto pero la parte inferior del cuerpo licuada en una masa sangrienta. Los labios de Adrián se apretaron hasta formar una fina línea. A juzgar por el estado de los cadáveres, supuso que esas pobres almas habían sido sometidas a experimentos crueles y apresurados en las instalaciones de Arma X.
Ninguna había durado más de media hora. Un destello de luz azul atrajo su atención. En el centro de la arena, una proyección holográfica se materializó, revelando al barón Zemo ataviado con un lujoso abrigo de piel y su característica máscara púrpura. Las burlas de Zemo. La mano de Clint se alzó rápidamente, con el arco tensado y listo. Su rostro se ensombreció al ver la imagen de Zemo sonriéndoles con malicia. La mirada de Zemo se posó primero en Adrián. Nunca te había visto. Otro aspirante a héroe, supongo. Al menos tienes mejor gusto para los trajes que la mayoría. Luego se volvió hacia Clint, con un tono cargado de desdén. ¿Y tú, Barton? Sigues siendo el mismo payaso patético de tus tiempos de circo, por lo que veo. Clint apretó la mandíbula, pero no dijo nada. El comentario sobre su pasado le dolió más de lo que quería admitir. Finalmente, el rostro enmascarado de Zemo se inclinó hacia Wanda. Su tono cambió ligeramente, dejando entrever la curiosidad. Makimov. Un descendiente, tal vez. Disculpe, no logro recordar cómo era su antepasado. Antes de que Wanda pudiera responder, el holograma se desvaneció. La voz de Zemo resonó desde altavoces invisibles, fría y autoritaria. Basta de formalidades. Capitán, mátelos. La lucha. Con un rugido salvaje, el capitán de Hydra cargó. Su enorme cuerpo se precipitó hacia Adrián, quien lo esquivó con agilidad, provocando que la bestia se estrellara contra el suelo con un estruendo ensordecedor. Zumbido. Una flecha del arco de Clint alcanzó al capitán, pero apenas rozó su gruesa piel, dejando solo una leve mancha de sangre. El capitán dirigió su mirada furiosa hacia Clint, con los labios curvados por la rabia. «¿Eso es todo lo que tienes?», gritó el capitán con voz burlona. «¿Crees que unas cuantas flechas pueden derrotarme?». Las venas de su cuello se hincharon, su ira alimentando una aterradora transformación. Sus ojos brillaron con más intensidad y su cuerpo irradió un calor abrasador que distorsionó el aire a su alrededor. «Algo anda mal», murmuró Adrián, apartando a Clint. «Wanda, escudo». Wanda dudó un instante, pero rápidamente conjuró una brillante barrera carmesí alrededor de los tres justo cuando el capitán lanzó una ráfaga de energía roja ardiente desde sus ojos. Los rayos impactaron el escudo con un fuerte crujido, provocando ondas expansivas que se propagaron por el aire. Wanda frunció el ceño. El impacto no era el problema, algo en los poderes del capitán le resultaba familiar. «Esa energía», murmuró, mirando a Adrián. «Es similar a la de Cíclope». Pero... Su voz se fue apagando mientras una gota de sangre goteaba del hombro del capitán, justo donde la flecha de Clint lo había alcanzado antes. La gotita se quedó suspendida en el aire un instante antes de explotar en un pequeño símbolo mágico. Los ojos de Wanda se abrieron de par en par al comprender lo que sucedía. «Es un mutante», dijo, con la voz teñida de asombro. La mirada de Adrián se endureció mientras se preparaba para el siguiente ataque. «Entonces tendremos que terminar esto rápido, antes de que la mascota de Zemo convierta esta arena en un cementerio». El capitán de Hydra continuó gritando y disparando láseres rojos, pero su tono empezó a cambiar, transformándose en un grito aterrador. Mientras disparaba los láseres, sus ojos comenzaron a distorsionarse, los cristales se derritieron y se salieron de las cuencas de sus ojos. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, incapaz de soportar el poder que lo recorría. Sangre y tejido brotaban de sus ojos, tiñendo su rostro de carmesí. «Está claro que está fuera de control», murmuró Adrián, con la mirada fija en el capitán de Hydra. La mirada de Adrián se posó en los tubos que sobresalían de la espalda del capitán, similares al aparato que Bein llevaba en otro universo. Sin embargo, aquello no era veneno de titán. «Hormona de crecimiento mutante», dijo Adrián con un tono cargado de intriga. La hormona de crecimiento mutante tuvo su origen en la década de 1960, desarrollada por el profesor Hank McCoy, también conocido como Bestia, durante su investigación para aislar genes mutantes. Aunque inicialmente se mantuvo en secreto, posteriormente circuló en el mercado negro como una sustancia que otorgaba poderes temporales similares a los de un mutante, como visión láser,
superfuerza y teletransportación. Sin embargo, entre sus efectos secundarios se incluían una adicción extrema y una gran vulnerabilidad a los robots centinela. Adrián especuló que Zemo había modificado aún más el suero, mezclándolo con otras sustancias peligrosas para crear este inestable Capitán Hydra. El estado del capitán empeoró. Cayó de rodillas, sus gritos cesaron mientras se desplomaba sin vida. Adrián se acercó, escudriñando con la mirada el laboratorio experimental que los rodeaba. Clint y Wanda lo seguían de cerca, con sus armas preparadas. Por Hydra. Un soldado de Hydra intentó reagruparse, pero Adrián disparó rápidamente su arma, abatándolo en plena frase. «Eso es todo lo que tienes que decir», comentó Adrián secamente, mientras recargaba su arma. «Corten una cabeza y luego otra. Van. Van. Van». Adrián disparó a los soldados restantes antes de que pudieran terminar. «Disculpas. No debí haber preguntado», dijo con una sonrisa burlona, mientras guardaba su arma en la funda. El último soldado de Hydra, temblando de miedo, dejó caer su arma y alzó las manos en señal de rendición. «Me rindo». Adrián dio un paso al frente, lo desarmó y arqueó una ceja. «Bien. Ahora, ¿dónde está el barón Zemo?» El soldado, aún temblando, balbuceó: «Está en la base subterránea, en la sala de control central». «Abre el camino», ordenó Adrián, empujando al soldado hacia adelante a punta de pistola. Mientras avanzaban por el laberinto de pasillos, cualquier resistencia que encontraban era rápidamente eliminada. Finalmente, llegaron a la entrada de la sala de control. El soldado de Hydra vaciló, mirando nerviosamente la puerta sellada. Adrián retrocedió un poco, con voz fría pero tranquila. «No mato a quienes se rinden». «Gracias. Te lo juro, en cuanto salga de aquí, le daré un giro a mi vida». Antes de que pudiera terminar, una flecha le atravesó el cráneo. La sangre salpicó mientras su cuerpo sin vida se desplomaba al suelo. Clint estaba detrás, con el arco aún tensado. «Es Hydra», dijo simplemente, con una expresión indescifrable. Wanda miró a Clint, y en sus ojos se reflejaba una silenciosa desaprobación. Adrián pasó por encima del cadáver sin decir palabra y se acercó a la puerta sellada de la sala de control. En ese preciso instante, una voz gritó detrás de ellos: «Esperen. Son ustedes los Vengadores». El trío se giró y vio a un científico calvo de mediana edad, con bata de laboratorio, que corría hacia ellos aferrándose a un maletín de metal. Adrián intercambió una mirada con Wanda antes de responder: «Se podría decir que sí». El científico recuperó el aliento, secándose el sudor de la frente. «Soy investigador. Conozco los planes de Hydra, pero no quería ayudarlos. He reunido todos los datos cruciales de este caso. Por favor, ayúdenme a mí y a mi equipo a escapar». «No puedes irte», dijo Adrián con firmeza, bloqueando el paso al científico. «¿Qué? ¿Por qué no?» Adrián no respondió directamente. Wanda intervino con voz suave pero firme: «Aún tenemos asuntos pendientes». «Bien», añadió Clint, preparando su reverencia. «No nos iremos hasta que Zemo esté acabado». El científico pareció dudar, su fe en los Vengadores se había tambaleado. Pero, antes de que pudiera replicar, Clint pulsó el botón de la puerta. Las pesadas puertas se abrieron con un crujido, dejando al descubierto una habitación oscura. Clint entró con cautela, con el arco tensado. La tenue luz del pasillo reveló una figura sentada en el centro de la habitación. El hombre permanecía inmóvil, su máscara púrpura brillaba bajo la tenue luz. El anillo metálico que sujetaba la máscara reflejaba la luz de forma inquietante. «Levántate, Zemo», gritó Clint, con la voz llena de rabia. «¿O te vas a quedar ahí sentado burlándote de mí?». El barón Zemo permaneció en silencio,